El Señor les bendiga a todos mis amados hermanos en esta tu plataforma. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad en Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Primeramente les saludo con todo el corazón a todos los que están conectados y a todos los que mirarán después este video y les será de bendición. Es nuestro anhelo en la casa pastoral que cada uno de los videos que se suben allí en YouTube le puedan servir a usted de bendición, no solamente a su vida personal, pero a su vida familiar, y que también le sirva a un hermano, a una hermana, a un amigo, a un familiar, y que vengan todos a los pies de Cristo por medio de su palabra. Así que en este momento le pedimos a Dios con todo el corazón que una vez más unja estos labios de barro, prepare los corazones de cada uno de sus hijos y que su palabra sea siempre glorificada en todos nosotros, en sus hijos. Así que mi muy amado, estamos en un tema bastante precioso y es el tema de amando la palabra de Dios. Sin más no me equivoco, hoy vamos a la parte número 8. Si por esto cometo algún error, bueno, perdónenme, ¿verdad? Pero yo pienso que estamos en la parte número 8 de amando la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestra lección pasada, vamos a hacer un pequeño recuento. ¿Qué le parece? En nuestra lección pasada habíamos aprendido que cuando amamos la palabra, porque todo se ha estado tratando de amar la palabra de Dios, hay un cercamiento del Espíritu Santo a nosotros. Escucha bien esto. El Espíritu Santo se acerca a nosotros porque Él, quien escudriña todos los corazones, aún el mismo corazón de Dios, dice la Escritura, nos conoce a nosotros y ve aquel interés, aquel amor que le comenzamos a tener a la palabra misma. El Espíritu Santo comienza a acercarse a nosotros de una manera extraordinaria, de una manera bella, ¿verdad? Y también aprendimos que el Espíritu Santo de Dios, de acuerdo a Romanos, ¿se acuerdan de Romanos capítulo 8, versículo 26? Decía que nos ayudaba a orar, nos ayudaba, gloria al nombre de Jesús, a interceder. El Espíritu Santo mismo nos ayudaba a interceder por nosotros con un sonido genuino, ¿verdad? Genuino, yo lo llamo el sonido genuino, porque dice que es sin palabras humanas, ¿verdad? No es con palabras como usualmente nosotros estamos acostumbrados a nosotros a orar, a pedir, pero de pronto entra la intercesión del Espíritu Santo y Él es quien nos ayuda a interceder por aquellas cosas que nosotros a veces no entendemos, no comprendemos o podemos olvidar. Todo esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 26. Recordemos un poco donde decía, no sabemos por qué debemos orar, pero el Espíritu mismo, nos decía el apóstol, escribiendo a la iglesia, intercede por nosotros a través de gemidos sin palabras. También habíamos aprendido, mis muy amados, que los que somos nacidos de Dios, escucha esto que es lindo, los que somos nacidos de Dios, tenemos la facultad de vencer al mundo. ¿Quiénes pueden vencer al mundo? Solamente aquellos que hemos nacido de Dios. Entonces, para poder vencer al mundo se necesita que nacer de Dios. Aquellas cosas que no podíamos vencer y nos esclavizaban y estábamos esclavos a un pasado, estábamos esclavos a los vicios, estábamos esclavos a los frutos de la carne y a todas esas cosas. Cuando nacemos de nuevo, podemos vencer al mundo. Quiere decir que esto lo logramos primeramente por la fe. Escucha bien, lo logramos por la fe. Según el apóstol Juan nos dice, ¿verdad? En primera de Juan, capítulo 5, del versículo 4 al versículo 5, en el capítulo 5 de primera de Juan, en el verso 4 y 5. Recordemos que nos decía que porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Te acuerdas de eso?
todo el que ha nacido de Dios, y estoy leyendo la versión nueva internacional, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria, dice el apóstol, que vence al mundo. Y después dice nuestra fe. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Todo, absolutamente todo se mueve por fe. Todo se trata de la fe. No te olvides que es la fe la que primeramente se genera en el corazón. Y no podemos olvidar que esta fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Entonces la razón por qué nosotros podemos vencer al mundo es por la fe que tenemos en Cristo Jesús. No es una fe, ¿verdad?, insólita, no es una fe en alguien más, es la fe en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús, el Verbo manifestado en carne, en otras palabras. Jesucristo es el que nos otorga el nacer de nuevo a nosotros, pero nos da ese otorgamiento, ese derecho de nacer de nuevo ya no por la carne, sino por el Espíritu. Y quiero que abramos toda la Biblia porque aquí vamos a comenzar a ver citas que tal vez no toqué, ¿verdad? O tal vez las mencioné, pero tal vez no le dimos lectura a ella. Ahí en Juan, en el Evangelio según nuestro hermano Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 10. ¿Qué le parece si vamos todos para allá? Voy a leer de la versión Reina Valera, ¿ok? Cualquier versión que usted tenga tiene que decir algo similar a esto, ¿verdad? Y mira cómo dice la versión Reina Valera en Juan capítulo 1, versículo 10, ¿ok? Dice, en el mundo, fíjate bien qué lindo lo que dice. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora vamos a leer el verso 11, el 12 y el 13. ¿Ok? En el mundo estaba, comienza diciendo el verso 10. Vamos a dar lectura al 11, al 12 y al 13, una vez más de Juan, capítulo 1, versículo 10. Así que sígame, por favor. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora leamos el verso 11. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino que dice, mis amados, sino de Dios. Ya cuando usted y yo nacimos de nuestros padres y fue por la voluntad de ¿qué? Engendrados de sangre, por la voluntad de la carne, por la voluntad del varón, pero esta vez nacemos de Dios. Este nuevo engendramiento, este nuevo nacimiento que Dios hace en nosotros, es lo que nos da a nosotros el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ahora, fíjese bien lo que tenemos. Tenemos la fe, que fue lo primero que mencioné para vencer al mundo. Lo segundo es que experimentamos el nuevo nacimiento que nos da la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Porque nacemos de Dios mismo. La palabra predicada, que llegando a nuestros oídos, que genera fe, entrando dentro del corazón, comienza e inicia este nuevo nacimiento. Porque ninguno de nosotros podemos dar un paso hacia adelante si verdaderamente la fe misma no es la que está generando este empuje, este poder que nosotros demos un paso hacia adelante. Entonces ahora tenemos la fe, tenemos el nuevo nacimiento, tenemos al Consolador, al Ayudador, al Espíritu Santo que nos fue, dice la Escritura, que nos fue mandado aquí cuando Cristo fue levantado de esta tierra para irse una vez más a aquella gloria que tenía con el Padre. Gloria al nombre de Jesús.
Entonces recordemos la fe, el nuevo nacimiento, el consolador y el ayudador que nos recordará todas las cosas que están escritas en este precioso libro. ¿Cómo es que nosotros recordamos? ¿Cómo nosotros nos detiene alguien nos detiene? Cuando tú y yo, que hemos nacido de nuevo y vamos a cometer un error y vamos a hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Qué es lo que te detiene, mi muy amado? La fe de vencer al mundo, el nuevo nacimiento que te dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, el consolador, el ayudador, a quien el Padre envió, a quien el Hijo dejó, dice la Escritura. Dice que nos recordará todas las cosas que nosotros debemos de recordar. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Las cosas que están escritas, las cosas que tú y yo leemos en el libro, las cosas que nosotros amamos. Por eso amamos la palabra, porque la estudiamos, porque la leemos, porque la abrimos, porque no la dejamos que agarre polvo, porque no la dejamos que se llene de telarañas, porque no la dejamos solamente allá abierta en un lugar como una reliquia, como que fuera un amuleto. No, la tomamos en nuestras manos, la abrimos y comenzamos a ver lo que el Padre tiene que decirnos a nosotros. Y por esta razón, por todo esto de lo que acabo de hablar, por esta razón, que desde Cristo ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre, como dice la Escritura, todos los preciosos mandamientos, todos los mandamientos del Padre y del Hijo son una bendición que cumplimos por medio de Él y para Él. Yo quiero que observemos esta escritura. Tal vez la hemos leído antes, tal vez tú la has leído antes, tal vez la has oído predicar antes, pero abramos Mateo capítulo 11, versículo 28 hasta el versículo 30. Del versículo 28 hasta el versículo 30. Mateo 11. Mira lo que nos dice en la nueva versión. Dice, venid a mí. Pastor, ese llama lo sé. Mira lo que dice, venid a mí. Todos ustedes. Está haciendo un llamamiento. Todos ustedes. ¿A quién? Que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿A quiénes está llamando? A los que están cansados, a los que están agobiados. A esos son los que está llamando. No a los que no sienten cansancio, no a los que no están agobiados, a los que están cansados les hace ese llamamiento. ¿Y qué le promete Jesús cuando le dice esto? Y yo, Él, Jesucristo, les daré descanso. Verso 29 dice, carguen con mi yugo. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Pero ¿cómo iban a encontrar descanso los cansados si van a cargar un yugo? Porque había un yugo de transferencia. En una ocasión les hablé de esto profundamente. Se transfiere el yugo que nosotros cargamos, que es el yugo del pecado, de la desobediencia, de la inmundicia. Y ahora Él dice, carguen con el mío. Hay una transferencia. Ahora Él nos entrega el de Él y nosotros le entregamos nuestra carga pesada. ¿Tú entiendes esto? ¿Tú entiendes que aquí hay una transferencia de yugo? ¿Tú entiendes que lo que Él te está diciendo, te está preguntando, ya estás cansado de cargar con todo el tiempo con tu yugo, con tu carga, con el pecado? Transfiéremela a mí, dice Jesús. Porque va a haber una transferencia. Tú me das la tuya, yo te doy la mía, dice Jesús. Por eso dice, yo soy apacible, soy humilde de corazón. Ahora dice, encontrarás descanso, pero encuentras el descanso cuando tú recibes el yugo de Cristo. Porque en el verso 30 dice con claridad, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. ¿Cuántas veces te encuentras a personas cargando con un yugo tan pesado? Cargando con el peso del pecado, cargando con el peso de la inmundicia.
Y lo único que la persona tiene que hacer es recibir fe. Pero ¿cómo va a ser la persona para recibir fe si no hay nadie quien le diga? No hay nadie quien les predique. No hay nadie quien les diga de que hay verdaderamente una transferencia de carga. Si tú te encuentras una persona llena de pecado y tú le dices, mira, ¿te gustaría que esa carga te fuera removida? Y la persona te dice, mira, tú no entiendes que yo he hecho cosas tan malas. Mira, tú no entiendes, yo he sido un adúltero, yo he sido un fornicario. Y te comienza a decir todos los pecados en ese momento, los más horribles. Tal vez yo he sido un asesino, un violador. Y de pronto tú te tienes que detener y decirle, espérate, espérate porque tú no entiendes. Tú necesitas entender que Jesucristo te ama de tal manera que Él quiere tomar el peso, tu carga, y Él te quiere entregar la de Él. Y tú te vas a Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Y le dices, mira, aquí te está llamando, te está diciendo si tú estás cansado, si tú estás agobiado. El problema es que la gente no lee la escritura. El problema es que la gente no ama lo suficiente la palabra para darse cuenta de la belleza, de la hermosura que se encuentra en ella. Aquí en la palabra hay tesoros escondidos que necesitamos escudriñarlo. Necesitamos quitarle, gloria a Dios, el polvo a las Biblias. Gente tiene tantas Biblias, pero no las abren. En absoluto la abren. Mi amado hermano, hoy te estoy llamando, diciéndote, abre la palabra de Dios, porque allá hay riqueza, hay maravillas de tanta gente que necesita. Entonces ahora entendemos que ahora recibimos la fe por el oír y el oír de la palabra. Por eso los predicadores no nos cansamos de estar predicando, no nos cansamos de estar enseñando, seguimos insistiendo, porque el predicador con lo que está peleando es contra el pecado. El predicador no está peleando en contra de la gente. El predicador está peleando en contra del pecado. Quiere Dios, de parte de Dios, el predicador quiere decirte, mire, recibe la fe. Es la fe por la palabra de Dios. Comienza a experimentar el nuevo nacimiento. Tú necesitas recibir al consolador, al ayudador. Tú necesitas ayuda. Y ahora llegamos que Cristo te hace el llamado y te dice, si estás cansado y agobiado, ven, tú me vas a entregar tu carga y yo te voy a entregar la mía. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 13. El apóstol escribe a la iglesia de Filipo, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Mira lo que le dice. En la Nueva Versión Internacional dice, pues Dios, mira qué lindo esto, precioso. Filipenses 2:13. Dice, pues Dios es quien produce, alabado sea Jesús, en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla la buena voluntad. Quiere decir que la voluntad no se puede cumplir, la buena voluntad no se puede cumplir si Dios no produce en aquel hijo que ha recibido la fe, en aquel hijo que ha experimentado el nuevo nacimiento, en aquel hijo que ahora tiene una comunión con el Espíritu Santo, con el ayudador, con el consolador. No se puede cumplir la buena voluntad de Dios si Dios mismo no produce el querer como el hacer. Pero para que Dios produzca el querer como el hacer, primeramente se tiene que haber producido la fe. La fe nos lleva al nuevo nacimiento. El nacer del agua y del Espíritu, dice la palabra. Este nuevo nacimiento nos lleva a tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, a recibir ese poder que Cristo habló de él en el libro de los Hechos, capítulo 1, y fue el derramamiento del poder de Dios en el capítulo 2. Mira, ahí en Filipenses, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla ¿qué? Su buena voluntad. Mi amado hermano, ¿quién es el que produce entonces el querer como el hacer? Tú tienes que entender que no viene de ti mismo. Tú tienes que entender
que el Espíritu Santo de Dios produce todas estas cosas. Por eso se necesita tener intimidad con la palabra. Cuando tú tienes intimidad con la palabra, tú te das cuenta quién es el que hace estas cosas en ti. ¿Cómo puede haber fe si no hay intimidad con la palabra? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, mi muy amado. Yo no me voy a cansar de decirlo. Necesitamos amar la palabra de Dios, porque si decimos que amamos a Dios, amamos su palabra. Y si amamos su palabra, tenemos intimidad con ella. No te olvides que Dios es el que produce el querer como el hacer. Mira, y el apóstol nos está diciendo, nos está demostrando, gloria al Señor, que es Dios el que lo produce. No es la religión. No es la religión. La religión no produce el querer, es Dios mismo el que produce el querer como el hacer. Quiero llevarlos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Fíjate bien lo que nos dice el apóstol en Primera de Juan, en la carta Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Mira qué interesante esto. En la Nueva Versión Internacional dice así la palabra de Dios. Dice, en esto consiste el amor de Dios. ¿Cómo? En esto consiste el amor de Dios. En que obedezcamos sus mandamientos. ¿Cómo nosotros podemos demostrar el amor a Dios? Con palabras, con acciones. El apóstol Juan nos dice con claridad para que nadie sea engañado. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos del Padre y del Hijo. Ese amor de Dios es demostrado cuando usted y yo cumplimos esos mandamientos. Pero razonemos un poquito. ¿Por qué antes de la venida de Cristo le era tan difícil al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pueblo hebreo? ¿Por qué el pueblo falló tantas veces? ¿Por qué el pueblo no pudo cumplir los mandamientos del Señor? Reflexionemos un poco. Recordemos lo que hoy tenemos. Tenemos la fe y tú puedes decir, pastor, ellos también tenían fe. Sí, claro que tenían fe. En el libro de Hebreo habla de los padres de la fe, encabezando, ¿verdad? El padre de la fe, encabezándolo a Abraham. Entonces, hagamos un paralelo. Tenían fe, pero ¿qué pasó? Todavía no habían experimentado el nuevo nacimiento. Tampoco ellos tenían la promesa del Espíritu Santo de Dios, que fue derramada en Hechos capítulo 2. Mira la ausencia. Nosotros sabemos que el poder de Dios está en el Espíritu Santo. Nosotros hoy miramos maravilla, miramos transformación, miramos cómo se puede orar por una persona con un espíritu de prostitución, con una persona que está prostituyendo su cuerpo constantemente. Y de pronto se ora en el nombre de Jesucristo por esa persona y el Espíritu Santo toma a aquella persona. Y lo que aquella persona no podía hacer, que era dejar la prostitución, de pronto la abandona. Y queda el borracho, queda aquel que no podía abandonar el alcohol, queda aquel que estaba atado completamente a ese vicio. Y de pronto llega a una iglesia cristiana evangélica y se ora por él y están los intercesores, los pastores, los maestros poniéndole las manos, los diáconos. Y de pronto Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, suelta a aquella persona completamente de aquel espíritu que lo azotaba en el vicio y abandona el alcohol. De aquel drogadicto le pasa lo mismo, abandona la droga.
Porque en el pueblo de Israel no mirábamos cosas semejantes a este? Y tú puedes decir, bueno, pastor, tal vez no existía la droga en aquel entonces, pero existía el pecado. ¿Y qué es la droga? ¿Qué es el alcohol el día de hoy? No son los frutos del pecado mismo. Todo aquello que produce desobediencia es lo que bíblicamente se le llama pecado. En otras palabras, los frutos que produce el pecado es lo que nosotros ahora vemos con las ventanas abiertas. La prostitución, el lesbianismo, la homosexualidad, la borrachera, los divorcios, ¿por qué se producen? Las infidelidades matrimoniales, ¿por qué se producen? Las maldades, las violaciones, ¿por qué se producen? Aquí lo que estamos viendo es que el pueblo de Israel no tenía lo que Dios ha mandado a la iglesia. Todavía no era el tiempo donde Dios iba a cumplir su plan cuando Jesucristo vino aquí a la tierra. Ahora no solamente tenemos la fe, porque Abraham la tenía también, pero ahora tenemos un nuevo nacimiento. Ya, escúchame bien, ya no nacemos de la carne, sino que nacemos del Espíritu. El pueblo de Israel no pudo nacer del Espíritu. Ellos nacieron de la carne. No habían experimentado lo que era nacer del Espíritu todavía. Nosotros hoy lo experimentamos. Podemos sentir esa gloria. Hablamos de la gloria que se siente, de la presencia divina. En el antiguo pacto, no todos podían sentir esa gloria. Eran solamente algunos seleccionados. Y ahora tú llegas a una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, y puedas sentir la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Y la gente se asombra, porque la mayoría de la gente que han sido un creyente nunca han sentido la presencia divina de Dios. Pero ahora tú y yo la podemos experimentar. ¿Por qué estoy hablando de todas estas cosas? Y de pronto encontramos que aquella persona que no podía vencer aquello, ahora lo vence. Pero no podemos olvidar Filipenses, que es Dios el que produce el querer como el hacer para que se cumpla. Déjame decirte algo, mi amado de Dios. Cuando tú no puedas hacer algo, recuerda estas bases bíblicas. Abre la escritura, enamórate de ella, ten intimidad con el Espíritu Santo. La escritura dice que no hay nada imposible para Dios. Y para nosotros, los que creemos y somos de fe, nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando la escritura dice todo, se aplica que no hay nada imposible para Dios. La razón por qué a veces se debilita el Hijo de Dios es por la falta de fe en esos momentos. Tenemos que regresar a lo inicial, a lo primario, a la fe. Pero ¿cómo recibimos fe? Me regreso a lo mismo, pastor. Me regreso a lo mismo. Amar la palabra de Dios. Ábrela, enamórate de ella, escudriñala. Deja que el Espíritu Santo te hable en ella. En esto consiste el amor de Dios. En esto consiste el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. En que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir. Y la razón por qué no son difíciles de cumplir y no son gravosos es porque todo el que nace de Dios, todo el que viene a la fe en Cristo Jesús, vence al mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero cerrar con este verso. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al versículo 17. Fíjate que aquí hay algo importante y algo interesante, porque este versículo va a estar ligado a lo que hemos estado estudiando. Escucha, hijo de Dios, el consejo del apóstol. Versículo 15 dice: no améis al mundo,
Anteriormente nos había dicho que podíamos vencer al mundo. Aquí nos está diciendo, no te enamores del mundo. No lo ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. En el capítulo 5, versículo 3 nos había dicho, en esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Aquí nos dice que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Si el amor del Padre no está en él, los mandamientos no pueden estar en él. Verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo. Ahora fíjate qué es lo que el apóstol le llama mundo. Pon mucho cuidado a lo que él le llama mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí viene, la pasión de la carne es mundo. La pasión de los ojos es mundo. La arrogancia de la vida es mundo. No proviene del Padre, sino del mundo. El mundo no son las bellezas que Dios ha creado. El mundo no son las montañas que tú y yo podemos disfrutar en un campamento junto con la iglesia. El mundo no es un lago en el cual nosotros podamos llegar a recrearnos y a bautizar a las personas. El mundo no es un parque donde podamos tener nosotros una recreación familiar o con la iglesia. Eso no es el mundo. Para que no te equivoques, lo que es el mundo son las pasiones de la carne, son las pasiones de los ojos, son la arrogancia de la vida. El mismo apóstol Juan nos dice, esto no proviene del Padre, porque todas las cosas creadas que nuestros ojos ven fueron creadas por Dios. Ha sido el pecado el que ha desarmado todo esto, el que ha hecho de la belleza de Dios restricciones muchas veces. De lo que tú y yo nos tenemos que cuidar es de este tipo de mundo que el apóstol está hablando. La pasión de la carne. Ahí es donde está el mundo, en lo cual Dios nos está pidiendo que no lo amemos, que nos apartemos de él. La pasión de los ojos, en lo que se puede pecar. Apartemos nuestra mirada. Apartemos nuestros ojos, porque nos puede llegar a ser una pasión que nos puede llegar a ser después, nos puede llevar a caernos. La arrogancia de la vida. Cuando tú ya no recibes los consejos divinos, cuando tú ya llega el tiempo donde tú puedes pensar que todas las sabes y que tú no necesitas a nadie que te diga nada. En una ocasión oí decir a alguien, yo no necesito ir a la casa de Dios. Arrogancia. ¿Cómo que no necesitamos ir a la casa de Dios? ¿Cómo que no necesitamos congregarnos? ¿Cómo que no necesitamos cantar juntos, orar juntos, levantar nuestras manos hacia Dios? ¿Cómo es que no necesitamos eso? ¿Cómo es que no necesitamos la comunión entre los hermanos los unos con los otros? ¿Cómo es que no necesitamos que roguemos y oremos todos juntos para que Dios bendiga a toda la asamblea? Absolutamente que sí nos necesitamos. Absolutamente que sí es de parte de Dios que nos reunamos. Absolutamente que de ahí Dios manda bendición. Dios da los dones para que los ejerzamos y que nos sean de edificación a los demás y podamos bendecir a los de afuera. El verso 17 dice, y termina diciendo el apóstol, y el mundo pasa. Y también, ¿qué dice? Sus pasiones.
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabado sea Jesucristo. Quiero darles un verso más. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Mira lo que dice. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Qué es lo que hace Dios? Dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La Reina Valera dice: todo, absolutamente sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No a todos, todas las cosas le ayuden a bien, solamente a los que aman a Dios. Pero ¿quiénes son los que aman a Dios? Aquellos que aman sus mandamientos. Aquellos que aman el cumplir sus mandamientos. Entonces a este grupo, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito de Dios son llamados. Mi muy amado, tenemos que amar las cosas de Dios y tenemos que apartarnos de las cosas del mundo. Pero no te olvides que las cosas del mundo no es lo que a ti te ha parecido tal vez en la mente o tal vez lo que alguien más te ha dicho. Las cosas del mundo aquí están bien claras. Están bien claras y no podemos olvidarlas. Así que las cosas del mundo son las pasiones de la carne, las cosas del mundo son las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida. Que esta palabra, mi muy amado y mi muy amada, repose en tu corazón y que sea Dios el que escriba cada uno de esta preciosa escritura en las tablas de tu corazón. Es mi anhelo, mi petición, mi ruego, que la palabra del Señor te haya bendecido el día de hoy y que medites en ella. Y no te olvides, no permitas que la palabra de Dios se quede sentada en tu mesa, ande en el baúl de tu carro, la tengas en la sala solamente abierta como una reliquia, como alguien que va a guardar tu casa. No, lo que guarda tu casa es que tú la ames y la pongas por obra. En el nombre de Jesucristo pido a Dios en este momento que esta palabra no regrese a él vacía, sino que haga lo que él le ha mandado hacer en ti y en mí. No te olvides de compartir la palabra. Mándasela a alguien. Cuando ya esta enseñanza salga, compártala con alguien para que bendiga su vida. Que esta palabra levante al caído y que proteja al que va caminando. En el nombre de Jesucristo se lo pido todo. Hoy no me despido de ustedes, solamente les digo hasta nuestra próxima enseñanza, mis muy amados. Reciban una vez más calurosos saludos. Que el Señor me los bendiga ricamente. Sigan sirviendo al Señor con todo su corazón y pidamos a Dios que continuamente sigamos amando su palabra. En el nombre de